a mí me pareció, no sé si hay un par en algunos grupos que no pusieron referencia o uno nada más están poniendo de que la guía de laboratorio. No. Esto es la física es experimental, pero se basa en la recreación de los aspectos de la teoría y lo vamos a ver así. Hoy lo vamos a ver así. Entonces, otros que no presentan los cálculos. Entonces, una de las situaciones que yo evalúo son las indicaciones que yo generalmente recomiendo en cada experiencia. Claro, tienen algunos casos como es el de hoy, grados de libertad, pero aún así voy a dar una explicación porque esta guía la estaba haciendo al estilo indagación, donde ustedes tenían que resolvérsela por sí solos. De repente, si no les explicaba, yo creo que iban a tener problemas porque generalmente se van por la vía más corta. ¿Bien? Y entonces no hacen las cosas y después, bueno, no, que usted calificó, usted no explicó, o sea, todavía con eso mentalidad de colegio. Pero bueno, sí hay que explicar, pero bueno, vamos entonces ya, solamente creo que hemos llegado a 10, estamos ya después de 10 minutos después de la hora. Vamos a compartir pantalla. Estamos empezando a compartir pantalla. Vamos a buscar el archivo. El archivo secreto. No. El archivo que lee, como ven, está bastante parco. Pero no lo voy a dejar porque no están tan acostumbrados a hacer las cosas por sistema de indagación. Ya lo hemos experimentado en Panamá. Algunas veces la gente cuando empiezan a sacar la jefe, por lo menos yo tengo el caso de que son hace unos años en Chorrera, de una chiricana que se fue para allá y estaba en civil, y estaba sacando en química 1, pura jefe. Entonces yo le mandé mi guía del laboratorio que yo había confeccionado acá en Chiriquí. Yo antes las hacía, las adecuaba, no las hacía, sino las adecuaba al sistema de acá del Centro Regional de Chiriquí. Y entonces, como ni siquiera les mandé inclusive la dirección del Raymond Chan, del Brown, Teodoro Brown, de química, y bueno, ya dice que después empezó a mejorar, pero la profesora los tenía contra el piso en los primeros informes, porque además que en Panamá tiene un sistema de indagación. Nosotros lo hemos probado acá. Yo no sé si mi colega ahorita en Química 2 que está utilizando la de química, pero generalmente recurríamos a los folletos viejos que yo había preparado, porque yo tengo nada más que 25 años estar en la tecnología. Bueno, la profesora también tiene más de 10 años, creo que la profesora Irma, pero ella se basaba en lo que yo hacía en los folletos, porque estaban más al sistema de guía, ¿no? Ok, tenemos aquí entonces, como van a ver, la guía. Miren, el PDF tiene esta particularidad, ¿no? Que parece pequeño, pero aquí tiene para girar, perdón, para zoom, darle zoom. Así que 100% le puedo aumentar a 125 para que se vea mejor. Bueno, aquí yo había puesto de la guía del semestre pasado con un programa, un simulador de Interactive Physics,
que el profesor Calvo le recomendó a los estudiantes y a ellos sabían usarlo, los muchachos de sistema. No sé si a ustedes se lo recomendaba. Pero bueno, aquí vamos a trabajar es con el que tengo aquí abajo. Es O Physics. Bueno, que como es del primer semestre, yo no le cambié esta parte. Y el tema es sobre los coeficientes de rozamiento estático y cinético entre los materiales. O sea, estamos con la experiencia número 9. Entonces ya las últimas, por lo menos, si no me lo han hecho así, es por, entonces, en PDF estoy dando la indicación, de lo tanto, si no lo cumplen bajo la evaluación, por no seguir indicaciones, que son cuestiones que nosotros siempre medimos al momento de evaluar. Por lo menos hubo casos, estuve evaluando los informes. Por lo menos el caso del número 3, por ahí salieron siempre algunos de la tangente que yo les había dicho que tenían que hacerlo manualmente. Lo que pasa es que el que no está conectado ahorita y después entonces yo soy el culpable, ¿no? Pero yo siempre lo dije desde esa vez. En esta experiencia es manual, las gráficas en papel milimetrado y en papel logarítmico o semilogarítmico. Les puse un tutorial de cada, como 7 subí ahí, para decirles que las gráficas eran lineales cuando se usaba papel semilog o log. Lógicamente que como no decía ahí directamente, sino que tenían que elegir correctamente de acuerdo a si era función potencial o exponencial, no le salía línea recta, a algunos les salió igualita. Quiere decir que no, y yo aquí no, lamentablemente yo no les puedo enseñar a uso del papel semilogarítmico o logarítmico. Yo creo que yo lo expliqué de forma general. Donde sí lo hacía era en secundaria, cuando yo daba física de 10º grado, no me acuerdo que esa parte la profundizaba y trataba de que aprendieran cómo utilizar la escala logarítmica o semilogarítmica. Bueno, eso por un lado, el otro lado que lo hicieron con una aplicación de graficar, no siguieron las indicaciones. Yo les dije también, en las próximas experiencias pueden utilizar ya sea GeoGebra o ya sea Excel para graficar, y ahí no me meto. Eso era en la parte de gráficas de sus funciones 3 y 4. Bueno, ya eso se pasó, pero bueno, para que sepan, después de que, bueno, ¿y por qué me puso 81? ¿Por qué me puso 78? ¿Por qué me puso 85? Porque tiene una serie de situaciones como, por ejemplo, referencia, no me van a poner en el folleto de laboratorio. No, tiene que ponerme tiene que consultar, y más que están en grupo. Bueno, esas eran algunas situaciones para que nos quedan ya, este es el 9, de repente dos experiencias más para entonces entrar en la parte del parcial, y ya pues de ahí quedan hasta libre, pero la última semana de repente de clase a lo mejor la tenemos libre porque ya hemos terminado las experiencias que hemos planificado. Bien, entonces tiene como objetivo determinar utilizando el simulador los coeficientes de rozamiento estático y cinético de entre materiales. Vamos también a comparar algunos valores estándar de los coeficientes de rozamiento y compararlos con los obtenidos en el simulador. Entonces, estos dos son tutoriales que explican la parte de coeficiente de rozamiento o de fuerza de rozamiento.
estos dos. Entonces, este que están aquí, el último es un como especie de un demo de GeoGebra. Déjame ver si lo tengo por aquí. Este muchacho creo que está aquí. Ajá. Ya se está cargando. Bueno, es simplemente ahorita corre hacia adelante y él tiene un ciclo ahí de donde construye la gráfica fuerza de rozamiento versus fuerza aplicada. Ese es un demo. Luego cuando llega a la parte cinética donde la fuerza de rozamiento permanece, o sea, esta sección sería la fuerza de rozamiento estática, perdón, que llega a un punto en que en realidad empieza a vencerse esta fuerza de rozamiento que impide que se mueva. Al inicio, ¿ves? Está unos segundos ahí que no se mueve. Luego llega a esta etapa que entonces es la cinética y ya entonces se mantiene con una fuerza de rozamiento, pero esta es cinética y esta es la estática y esta es la estática máxima, el último puntito. Bueno, es como un demo. Bien, entonces volvemos a que se me bueno, aquí no quiere decir que nada más sea estas partes, porque tampoco lo hice porque pretendía dejarlo, pero lo voy a guiar un poco para no que no haya F, porque si no de repente piensa que nada más tienen que poner esto y casi no resuelven nada y todo está desde un inicio. Bueno, la análisis indagatorio, el procedimiento y la marco teórico se lo estaba dejando a ustedes esta ocasión, pero igual voy a abrirle el archivo del folleto 2011 que ahí se pueden utilizar. Entonces aquí dice en el análisis indagatorio, menciona 3 ejemplos de una rutina diaria en los cuales se evidencia la presencia de las fuerzas de rozamiento. Segundo pregunta, describa cómo sería la función de caminar las personas si no existieran las fuerzas de fricción en la naturaleza. 3. Considere un cuerpo inicialmente en reposo sobre una superficie rugosa. ¿Cómo sería su movimiento si se le mantiene constante la fuerza que logró moverlo? Para ello, de repente, está este demo, o sea, para completar la indagación, que le ayuda, o están las explicaciones de 2 vídeos tutoriales de YouTube al respecto. Y bueno, al final debe llevar glosario, conclusiones, referencias. Por ahí alguien, uno o 2 grupos, no sé de qué, no recuerdo bien, no me puso referencia. Entonces, yo se los pongo en todo y está en los folletos. En cada del folleto, en cada guía, dice al final, glosario, conclusiones y referencias. Y se los olvidó, pues debe ser que se los olvidó, pues como cualquiera se lo puede olvidar, pero bueno, por si acaso no lo sigan cometiendo, estas últimas experiencias. Bien, vamos entonces a buscar el material que lo va a ayudar. Por lo menos tienen esa ventaja
Y lo hicimos, lo íbamos a dejar así, porque ya esta es la número 9, ya como que ya hay hoy un entrenamiento de 8 experiencias anteriores. Un hecho en física, como que ya deben saber cuáles son los pasos para hacer el informe, además que está plasmado de la primera semana. Pero bueno, vamos a tratar de ser un poco más explícito. Y para ello, como les colocamos el folleto 2011, vamos a entrar a él, a que se guíen más. El guíen mejor. Como diría el otro de donde uno, más mejor, pues. Aquí está la guía de... Vamos a dejarlo como el hijo de Limber. Nos perdí. Aquí está, guía de física 2011. Bien, esto es lo que la ventaja, pues, le digo del PDF. De 69, vamos, creo que lo que pasa es que está primero, después es que estaban, yo cambié el orden, cambiamos el orden. Este era la semana pasada y el que máquinas de Agut era hoy. Pero, página 69. Por aquí, por aquí. O sea que de todas maneras tienen la herramienta de coeficiente de rozamiento. O sea, lo mismo que el objetivo, las preguntas. Tiene este sitio pues como descripción teórica, o sea que no es que están huérfanos de material. Además en la red, Google, buscadores, tienen cualquier cantidad. Vaya a hacer eso ahí. Acá la que aparece es C9, pero en realidad la del folleto es 5859. Bueno, ahí está la descripción teórica, introducción o marco teórico. Está la ecuación de la cálculo de la fuerza de rozamiento estático, F sub S es menor o igual que el producto del coeficiente de rozamiento estático por la fuerza de reacción normal, N. Ok, ahí está. Esa es una de las ecuaciones que van a utilizar para los cálculos. La otra es FK, la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente de rozamiento cinético o dinámico por la fuerza de reacción normal, N. Las particularidades de la fuerza de rozamiento se encuentran en dirección paralela a la superficie de apoyo, porque se da entre dos superficies, ¿no? Entre más rugosas son las superficies, mayor fuerza de rozamiento se opone a la fuerza de movimiento que le da el movimiento al cuerpo, ¿no? Por eso que esta es parte de la dinámica. El coeficiente de rozamiento es prácticamente independiente del área de la superficie de contacto. No depende de si es menor o mayor área entre las superficies, no depende de eso. O sea, es independiente del área, por eso no depende. El coeficiente de rozamiento depende de la naturaleza de los cuerpos en contacto, así como del estado en que se encuentran sus superficies. La superficie es rugosa, superficie semilisa, lisa,
La naturaleza es, si es hielo, H2O congelado. Si es hierro, es alguien que tiene mucha fe. Generalmente no es hierro solo, sino es acero, que es una aleación. Pero bueno, tiene mayoritariamente hierro. Si es madera, que es la celulosa, el tipo de madera. Hay una materia que a mí me gustaría darla, pero está en Panamá, que se llama química de la madera. Qué belleza. Según el tipo de madera, teca, mangle, roble, cedro, pino, quira, o sea, según el tipo de madera, sí, tiene celulosa, pero hay una diferencia con el contenido de lignina. Las hace más dura o más. El corcho, el alcornoque, ese es un tipo de madera, el corcho. El liviano, entonces esa química que es la resina, por lo menos hay una madera que es el árbol de caucho. Estaba viendo un documental de Deutsche Welle, que es la televisión alemana, el primer productor de caucho en el mundo es Tailandia. Caucho natural, tiene hectáreas de hectáreas, se pierde en el horizonte. Y que es el caucho, uno lo mezclan con vinagre para hacer el caucho, sale duro, sólido. Y otro lo dejan así, lo compran líquido. Y después se lo venden a la Goodyear, a la Bridgestone, a la Hancock, a la, ¿cómo se llama esta? Continental. Bueno, la Continental es alemana, la Bridgestone es china, a pesar de que era gringa. Bueno, lo menciono aquí porque es uno de los que se usan para fabricar neumáticos, o sea, las llantas de los automóviles, camiones, lo que sea. Y es caucho, esas llantas son de origen natural, como yo lo vi. El otro productor que hay por el sudeste asiático está también en Laos, capital Vientiane, está Kampuchea o Cambodia, Phnom Penh, creo que tiene algo Vietnam, de Hanoi. Bueno, también hay los japoneses también fabrican llantas, neumáticos. Los coreanos, ¿no? Que es la Hankook, le compran todo ese caucho. Entonces, esas cocaditas que tienen diseño no es por pifia, es para aplicar mejor el coeficiente de fricción entre el pavimento y el caucho. Y también que hay dos diferencias entre el caucho, el pavimento húmedo y el pavimento seco. Como dice, el pavimento húmedo es más peligroso, como las curvas. Las curvas son peligrosas. Igual que el pavimento húmedo. Hoy que amaneció lloviendo y hay que andar mucho cuidado por esta temporada, ¿no? Hay mucha lluvia. Porque disminuye el coeficiente de fricción y entonces, si imagínate qué pasa, primero que también por las imperfecciones que puede haber o hendiduras que puede haber en la carretera, se forman las bolsas de agua. ¿Y qué creen que pasa cuando agarras a una bolsa de agua a gran velocidad y es más o menos grande? Adiós, blanquita de mis amores, como dice cuando le dan un jorrón a la pelota. Adiós, blanquita de mis amores, porque ellas, o sea, nos vamos posiblemente, porque dependiendo de la velocidad, si vamos a más de 100, ahí adiós, porque te pierdes totalmente el control, porque prácticamente
el coeficiente de rozamiento es casi como si estuviera hielo con hielo, o entre la superficie, o mejor dicho, entre teflón y teflón, que es en el orden de la centésima, el coeficiente de rozamiento estático, y dinámico mucho menor, porque aquí hay que ver una cuestión, que la fuerza de rozamiento estático es mayor que la fuerza de rozamiento dinámico o cinética. Es mayor la estática que la cinética, y por ende los coeficientes también de rozamiento estático con respecto al coeficiente cinético. Bien, entonces aquí otro de los puntos es que el coeficiente de rozamiento depende de la naturaleza de los cuerpos. Naturaleza se refiere a la composición química, que es lo que había quedado. Sí, porque no es lo mismo hielo que el concreto. Más rugoso, pero la composición es diferente al agua, ¿no? O el teflón, que es un polímero, o el caucho, que también es un polímero. Pero lo único que, bueno, le tienen que hacer esas cocaditas porque para que tenga mayor agarre entre el pavimento y la llanta. Otro de los aspectos es la fuerza de máxima de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal que actúa de la superficie de contacto. Ahorita vamos a explicar en el manejando el simulador cómo llegamos a descubrir cuál es la fuerza de rozamiento estática máxima, que es el punto numérico, valor o magnitud en que ya se vence la fuerza estática y empieza a moverse. Un punto más de Newton, punto 1 en adelante, se empieza a mover. Ya se convierte en cinético. Y ya entonces fluye, se mueve con menos dificultad. Para un mismo par de cuerpos, superficie de contacto, el rozamiento es mayor un instante antes que comience el movimiento que cuando ya ha comenzado, lo que acabo de decir. Bien, entonces, esta tabla la van a usar de referencia para hacer su informe. O sea, aquí tenemos, vamos a recrear ahí, ahorita lo van a ver en el. Estos no lo podemos recrear y sobre todo tiene coeficientes, ¿ves? Las articulaciones humanas entre los falanges de los dedos, ¿verdad? Que tenemos en cada dedo creo que tenemos 3 falanges, ¿verdad? Sí. Y en los 3 hay articulación. En la muñeca, en el codo, en el hombro, el brazo, en la rodilla, en los dedos de los pies, en el ¿cómo es? El codillo, en el pie, entre el talón y el talón de Aquiles, ¿no? Y con el huesillo ese como. Bueno, ahí podemos articular, y no crea que eso se usa en robótica, en programación, inteligencia artificial, en fabricación de prótesis. Se utilizan estos aspectos de coeficientes para que, inclusive estaba viendo unos que tienen articulaciones que son ya con inteligencia artificial y con todos los movimientos casi de los falanges, como les dije, de la muñeca, del codo, el brazo, conectado al cerebro de la persona. Se le ponen aquí adentro una cuestión que coloca el lóbulo que gobierna esto del cerebro, y entonces la prótesis ya ella recibe órdenes porque ha sido programada con inteligencia artificial para que en tus pensamientos le des la orden. Ya entonces tienes que, lógico que, bueno,
Si yo voy a agarrar, pienso, y voy a agarrar algún vaso y lo agarro con la mano y hago todo el movimiento ya natural. Bueno, en eso se está trabajando, ¿no? Hacer cada vez en los robots, en el Asia. ¿Vieron el robot que hicieron los japoneses? Es grandísimo. Me acordó de las cómicas que salen desde lo de actual, salen ahí de que unas cómicas estas, yo no sé. Las que sí yo veía eran El Hombre de Acero cuando estaba chiquillo, eran unas comiquitas, unos dibujos animados. Era como un robot, era de origen japonés. Después sacaron, bueno, eso sí, el que yo conocí fue, bueno, ahora hicieron un robot en Japón, yo no sé si es que tiene como 5 metros y tiene movimiento. Bueno, ahí se usan todo eso para programarlo, ¿no? Esos valores, parecerá que no se utiliza, pero en eso tú tienes que introducir los valores. Pero bueno, vamos acá. Esto de acero con hielo no se puede porque acero con teflón, esos valores no lo admite el simulador. El teflón con teflón tampoco. El hielo con hielo, el primero sí, el segundo no, el cinético, porque no tiene, el simulador tiene orden de la décima, no de la centésima. Así que de aquí para arriba ninguno se puede recrear en el experimento. Igual que el esquí, pero bueno, aquí no hay nieve, así que no. Además que este no se puede recrear. Acero con acero tampoco en la parte cinética. Ahorita van a ver por qué. Quiere decir que entonces de aquí en adelante, bueno, este tampoco. Este es el problema, es que se mueve como muy rápido. Esto era para hacerlo, este año lo queríamos hacer de repente con como yo les conversé, se adquirieron unas laptops y queríamos hacer con un Multilock Pro. Ahora, bueno, ya será el otro año, si ya ustedes están en el segundo año. Los que vienen utilicen el Multilock Pro porque las laptops ya las tenemos, nada más nos faltaban los sensores. Pienso que este año los compre la UTP para el otro año, o el otro año al principio los compre. Bueno, aquí podemos hacer, que sí podemos recrear caucho con cemento húmedo, casi no, porque es .25, o ponemos .30, bueno, casi .20, pues para que tiene que ser, no puede ser igual, tiene que ser menor el cinético que el estático. Porque, como le dije, trabaja el simulador con décimas, no con centésimas. Pero bueno, podemos poner sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es, lo digo, llantas, caucho de los carros con cemento, que viene siendo como las calles de concreto. Allá en la Interamericana hay secciones que hicieron losas y las repararon. Inicialmente toda la Interamericana es de cemento, o sea, de concreto. Aquí ponen cemento seco, pero en realidad es concreto. Aquí se puede hacer, y se puede hacer esta cobre con hierro fundido, 1.1 y 0.3. Bueno, yo no sé, si se ponen 7, de 6 a 7 son suficientes. Porque aquí adelante, ¿cómo van a hacer el informe? Porque vieron que yo puse esta guía bien parca, pero tienen este respaldo, que se las quise mencionar para que no ganaran F, porque de repente pensaban que no tenían que poner lo demás, y entonces, porque aquí, bueno, la idea era que lo hicieran ustedes mismos, que es lo que están utilizando el método en Panamá y en otros países. Ustedes tienen que, se les da la idea, los objetivos, y ustedes tienen que buscar cómo realizar el experimento, el procedimiento y realizar el experimento.
aquí no se puede porque, digo, poco tiempo. Entonces, bien, eso de los materiales de repente serían los materiales que se utilizan en el simulador. He hablado muchas clases. Bueno, aquí eran los pasos en la computadora, pero utilizando el Multilog Pro. ¿Qué otra parte nos sirve? Aparte de arriba de la descripción, el registro de datos. Ajá, aquí está la parte que también, para no dejarlo solo y que de repente después diga, no, usted no es, porque están como a veces que todo hay que explicarles y que no, ahí me salió un grupo que yo no se me entendía, que me explicaba, que yo no puedo, en 2 horas no hay mucho tiempo. Y eso aquí explico más porque se queda para que lo hagan en simulador en casa. Pero ya nada más tengo que explicar en media hora y lo demás para que trabajen y funciona, porque ya yo trabajo. Yo tengo 25 años en la UTP y todo el tiempo he dado laboratorio. Bueno, de dar física es como 15 años de laboratorio. Bien, ahí están entonces las ecuaciones que van a permitir calcular el coeficiente de rozamiento estático a través de la fuerza de fricción estática partido la normal, o sea, la masa por la gravedad. Bueno, ahorita les digo cómo en el simulador, cómo obtener esa fuerza de fricción estática. Ahí estaba, yo creo que también me pasé, la cinética, FK. No, está más adelante. Bueno, es la misma, nada más que lleva FK, coeficiente de fricción cinética, fuerza de fricción o rozamiento cinético es igual a la coeficiente, esta vez. O sea que el coeficiente de fricción cinética o dinámico se determina a través de la fuerza de fricción o rozamiento cinético entre las normales, o sea, la masa por la gravedad. Esas son las ecuaciones que vamos a utilizar para hacer los cálculos de esto. O sea, aquí me voy a poner, aquí hay 6, pero se pueden hacer 7, que son las que se pueden hacer perfectamente allá. Le agregan una fila nada más. Entonces ponen ahí, por ejemplo, caucho concreto. Pueden poner concreto, ¿no? En vez de poner cemento seco. Porque el húmedo también podría ser el número 8, pero ahí no es, el cinético es .25. El cinético no da para poner, tendría que poner .2, sería aproximado. Entonces aquí van a poner los valores que están en la tabla de arriba, que les mostré, de los coeficientes, ¿eh? Estático, teórico. ¿Me explico? Y igual para el cinético, son los que están en la tabla esa de arriba, son los teóricos. Ok, los experimentales los van a obtener con las ecuaciones que les mostré acá hace unos minutos. Y ponen los tipos de material que son material de acero con caucho, caucho con concreto, madera con madera. Ok, entonces lo colocan aquí el estático y el estático, el estático en la parte experimental, que es con los cálculos, este es con los valores que tabulado, teórico, y estos son los calculados, los experimentales. Entonces sacan el porcentaje de error de cada uno para que sea material. Tanto el porcentaje de la diferencia que pueda haber entre el experimental y el teórico de los coeficientes de rozamiento estático, igual que el cinético. Con la fórmula, ¿no? Yo creo que la han usado desde química, cómo se calcula el porcentaje de error.
en una de estas experiencias anteriores también. Tiene que ver con el error teórico menos el experimental entre el teórico por 100. Bien. Entonces, este es una de las partes de análisis de resultados. Claro, aquí había más, continuaba porque se pretendía hacer el mínimo de 11 de 10 a 11 veces. Pero allá, como le dije, factible, hay 7 que se pueden hacer con el simulador. 7 valores. Por lo tanto, 7 son los que pueden incluir como mínimo. Ahí están con esas ecuaciones. Acuérdense que aquí está la tabla de valores, representa los valores teóricos. Están tabulados. Aquí ven. Ahí. Todos estos valores son, por lo menos, como caucho, cemento, húmedo, seco, digo, 1 y 0.8, teórico. Ahora, se calcula el experimental con las ecuaciones. ¿Comprendido? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Se comprendió esa parte? Bueno, eso no me pasa a mí nada más, le pasa a todos. Escucho en redes pasadas, inclusive de la facultad, a veces estamos como en sesiones espiritistas. Sesiones espiritistas, donde están ahí, me escuchan, estamos invocando a los espíritus. No, porque no me contestan, o sea, digo, o está muteado esto, ¿no? Bueno, sí. No, profe, sí estamos aquí. Ok, entonces, pero digo, se va comprendiendo cómo es la cosa. Ven, ahora, bueno, claro, todavía falta ver el simulador. El simulador vamos a presentarlo, vamos a utilizar. Fricción, tirar de una caja sobre una superficie horizontal. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí se está cargando GeoGebra. Ok. Tú vas a agarrar, ustedes van a agarrar los coeficientes teóricos. Por lo menos aquí tienen 0.5, el estático, y 0.4. Creo que esto es acero caucho. O sea, para que me compren, acero, ¿dónde está? 0.5, acero latón. Sobre una lámina de acero usted pone un ratón. No, latón en chino. Latón. No, latón es una aleación. Usted lo sabe, acá es una broma. Miren, lo que yo puse allá está en el simulador, es estático, 0.5. 0.4 es el cinético de acero latón. Entonces, aquí donde está mi ejemplo, ¿ve? Usted lo tiene que regular de acuerdo al tipo de materiales. No te va a decir aquí acero latón, pero lo que ustedes van a hacer es, al mover el cursor, ustedes así mismo también lo mueven para, por ejemplo, uno sería que el concreto. Creo que da... Inclusive ven cómo cambia la rugosidad de la superficie. Es como haciendo alusión a la irregularidad de la rugosidad, porque eso es lo que hace lo que serían claro, tienen las llantas, los cauchos tienen un diseño que no es, como dije, no es pifia, eso es
parte de esto. Pero allá se quiere que haya agarre entre la carretera porque de lo contrario, si son llantas lisas, el carro puede patinar, pierde eficiencia y cuando va a frenar, agárrate porque te vas a estrellar, porque si vas entre más velocidad, más roza sobre la superficie y más recorre, y si has calculado mal te vas a estrellar. Por eso que le ponen a veces los patrulleros paran los carros cuando lo ven que están las llantas lisas, más camiones. Bueno, entonces esto es para tratar de llevar uno, y creo que 1.1 no llega hasta 1, ese es el problema. Creo que el de acá sí. Ajá. Este es 1, ¿ves? Bueno, 1.8. Quiere decir que caucho, cemento seco o concreto seco. Vamos a ponerlo acá. Ahorita 1. Y acá sería 0.8. Ahí está. Entonces, ahí al yo poner estas dos coeficientes teóricos, estoy simulando caucho, concreto o cemento, pues la carretera. Han ido por ahí, inclusive no hay que ir muy lejos en la parte de. Hay una que le pusieron después de la UNACH y la entrada del semáforo ese, un poco de capa asfáltica, pero de ahí para adelante hay una sección que viene a la carretera de Cobujaba, que es de la frontera, pues viene es concreto. Inclusive hicieron reparaciones el año pasado de las losas que estaban malas, se hicieron nuevas. Entonces ahí está simulando esos materiales, ¿me explico? Entonces, lógicamente que aquí aparece una aceleración. Entonces, acá a ustedes se le deja libre. Yo voy a hacerlo con 35. No me usen 35, usen 30, 25, 40. O sea, ustedes ponen la tensión de esto, de la tensión de la cuerda. Y vamos a trabajar con las componentes. Alguien me pregunta, ¿cómo calculo? Bueno, tienes que hacerle el problema. Acuérdense que la física es ciencia experimental. Y es recrear lo teórico con lo práctico. Aquí te digo cómo resolver problemas. Aquí está el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué pasa cuando hay una cuerda que ala o una caja? Aquí yo puedo ponerlo en 0. Pero no quiero que me trabajen ahí porque como que no tiene mucha gracia. No da risa, ¿verdad? Porque aquí tú aplicas las condiciones de equilibrio, la sumatoria de la fuerza en el eje X igual a 0. Quiere decir que la tensión está a la derecha, es positiva, menos. Siempre las fuerzas de rozamiento se oponen al movimiento. Y aquí sería entonces igual dirección, igual magnitud, pero sentido contrario. O sea, la fuerza de rozamiento estática estaría a la izquierda. Entonces, cuando vas a poner tensión menos la tensión está, sería igual con sentido opuesto nada más a la fuerza de rozamiento. O sea, como que por el hecho de la sumatoria de la fuerza en el eje X igual 0, ¿verdad? Condición de equilibrio en el eje X. Estoy trabajando en el plano cartesiano. Y a la postre tenía entonces que la tensión es igual a la fuerza de rozamiento estático, porque pasa hacia la izquierda, la negativa, y quedan igual. Entonces yo quiero que lo hagan con ángulo. Igual, aquí tengo el peso, que siempre es perpendicular al piso. Eso es una acotación.
que es igual a la masa por la gravedad, la masa de la caja. Y aquí la sumatoria de la fuerza en el eje Y es igual a 0, condición de equilibrio. Entonces, como N, que es la fuerza normal, está hacia arriba, que es positivo en el eje de las Y, de las ordenadas, entonces quiere decir que se resta el peso, la masa por la gravedad. Pero al despejarla, queda que la fuerza de reacción normal, N, es igual a al peso, masa por gravedad. No tiene mucha gracia. Entonces, vamos a ponerle la teta, le ponen seno de teta o seno de teta. ¿Cuál es la teta? Bueno, vamos a ponerle un valor a la teta. Yo le voy a dar una que es bien sencilla, que la conocemos desde pre-kinder, precálculo, que yo le digo, con solo aprenderte, y así se lo aprendieron ustedes, que el seno de 30 grados es igual a 1/2 y que la tangente de 45 grados es igual a 1, puedes desarrollar los restos de las funciones trigonométricas, tanto las fundamentales como las derivadas, de los ángulos de 30, 45 y 60 grados. O sea, como este es seno de 30 grados, 1/2. Quiere decir que si no le pongo aquí la componente, que sería de TY, sería igual a T por el lado opuesto, que esto representa entre la diagonal. Eso es seno de 30 grados. O sea que si T vale 35 newton por 0.5 sería 17.5, si no me equivoco, la TY, la componente. Pero entonces ahora la gracia es que tienes también la normal. Ya entonces la sumatoria de la fuerza en el eje Y sería TY más la normal menos el peso. Entonces ya tienes que hacer cálculo, eso que te estoy diciendo. Para 30 grados es fácil. Y para TX, que es el lado adyacente entre la diagonal, sería la función coseno, ¿verdad? Y la coseno de 30 grados, si no me equivoco, raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es 0,8660. ¿Verdad? Si no me equivoco. Por la tensión. Y tienes TX, que es la... TX sería entonces, a la postre, igual a la fuerza de rozamiento estático o dinámico o cinético. También, ahorita vamos a ver cómo. Bien, entonces, para hallar, no, o sea, esto con el ejemplo de los 30 grados. Como ven, en el diagrama de cuerpo libre no aparecen. Está fuerte, ¿eh? Está rugoso, ¿verdad? Porque les tengo coeficientes caucho. Es caucho, ¿no? Concreto. El cinético. Es el máximo, por eso que las carreteras muchas veces cuando son internacionales, autopistas, o utilizas concreto o utilizas una carpeta asfáltica que brinde las condiciones de porosidad también, o sea que simule, por eso le llaman concreto asfáltico, porque es utilizando alquitrán no de hulla, porque si no vas a salir huyendo, es alquitrán derivado del petróleo. Se obtiene la destilación fraccionada del petróleo en la parte de abajo. Arriba fue el oil, que es el más liviano de todos los derivados del petróleo. Bueno, entonces, ¿cómo hallar? Para ya dar tienes que entonces buscar aquí
Vamos a ver si aparece. Un momento aparece, desaparece. Me faltó, creo que está muy no va a aparecer. No aparece, Juan. Creo que está muy alto. Me da .5 y .4. ¿Qué pasó? Creo que me aparecía y ahora no me quiere aparecer. Dice. Tengo que buscar. Esto acuérdense que no es así tan. Le estoy ayudando un poco, pero vamos a decir, vamos a ponerlo al máximo. Hay que buscarlo. Pero prefiero decírselo para no. Ajá, aquí ese es lo que quería. Tienes que ver, buscar qué ángulo, vamos a decir, para que puedas calcular el coeficiente de rozamiento estático. Tienes que tener la fuerza de rozamiento estático partido del peso, ¿no? Pero ¿cómo buscarlo aquí? Tendrías que entonces irte a... Claro, ahí va en el momento de qué ángulo desaparece. Ahí ve, desapareció. Quiere decir que lo regreso a 7779. Entonces, para calcularlo, la componente Tx, que es igual a la fuerza de rozamiento estático, Fs sub S, tendría que calcularlo. T, que es 35, ¿qué función se pone de manifiesto aquí? Lado adyacente con la diagonal hipotenusa sería la función coseno. Coseno de 77.9 grados. Me tienes que presentar sus cálculos. Si averiguaste para estos valores de la fricción, ok, si le damos y calcula, vamos a ver, vamos a estar a ver, ¿por qué no se mueve? Están ahí. Punto 4, punto 5, estamos a 0 latón. Pregunto, ¿por qué no se mueve? Si le doy start, que es arranque. Arranque, start. ¿Por qué no se mueve? ¿Quién me dice? ¿No han dado este tema en física, teoría?
aquí no pasa nada. Así simple pregunta, ¿por qué no se mueve? No ha superado la fuerza de la fricción. Fuerza de fricción estática. Exactamente. Ahora bien, ¿qué pasaría si el programa se llama ¿qué pasaría si? ¿Ve? Superó eso, fuerza de fricción o rozamiento estático máximo sería en 77.9. Pero mira, al darle 0.1 grado, ya empezó a moverse, ¿ve? Y apareció FK. O sea que usted ahora, esa casi es lo mismo, pero a veces no vayan a estar redondeando porque no les va a dar. Esa es otra cosa, que de repente redondean por fuera de las indicaciones que les damos. Claro, aquí se va acelerando porque hay una aceleración, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ve? Va aumentando la velocidad, pero ya superó, y miren, ahí le apareció esto, ¿cómo se llama esto? DCL, le llama yo cuando daba diagrama del cuerpo libre. Aquí estaba, clarito como el agua de tinaja, y apareció FK. Y bueno, ya él va, no me interesa la aceleración, ¿no? Yo nada más lo voy a pausar, inclusive cuando ya supera, pero bueno, lo que voy a ver que cada vez va a ir más rápido, incrementando la velocidad en función del tiempo y porque es uniformemente acelerado. Porque se moviera más lento si yo lo único este simulador no permite que yo fije, por ejemplo, 1 metro por segundo. Vamos a decir, entonces se movería y aceleración 0, o 2 metros por segundo, aceleración 0. Entonces sería movimiento rectilíneo uniforme. Pero bueno, aquí no importa, aquí es el momento que supera y aparece FK. Ese es lo que tiene. Entonces, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a ser la diferencia entre FS, fuerza de rozamiento, va a ser mayor estático que el fuerza de rozamiento cinético? Pero se va a ver a nivel de la centésima o cuidado de la milésima. Por eso tienen que tener cuidado con el redondeo de los valores. ¿Eh? Porque miren, nada más 0.1 grado, o si quiere bueno, pero con 0.1 grado la diferencia es como muy mínima. Podríamos volver. Y le aumentamos para que se vea más significativo. Lo que estaba. No importa si puede ser redondo o con punto, porque vamos a decir redondo, 75. Si yo lo doy estar, bueno, ya, ajá, ve, aparece. Igual se mueve, si quiere, si lo ven que es muy pequeñito, porque es 0.1 grado y los valores van a ser del orden quizás de la milésima, entre FK y FS y FK. Esto que está aquí, póngalo para FK un poquito más grande, pues. Digo, un poco menos ángulo. Ve, ahora es 75 en vez de que hay una diferencia como de 2 y 2.9, por ahí creo que de ángulo. Entonces ya la diferencia va a ser más significativa. Todo esto, mire, se lo estoy dando porque eso ustedes tenían que desarrollar. Pero bueno, como siempre yo trato de explicar para que ¿cómo se llama? Pues también esto casi lo dejo así al grupo anterior.
pero bueno, lo decidí mejor. Voy a buscar, vamos a enseñarles cómo se busca, porque bueno, lo hice también, se salvaron porque lo hice por la pregunta de un compañero, un chico, un compañero de ustedes. Eso me dio la idea de que, bueno, voy a explicarles cómo se obtiene. ¿Okay? Porque yo se lo pensaba dejar, si no me lo preguntaban, yo se lo dejaba así. Y a la hora de la evaluación era que tenían el problema, porque tenían que verlo deducido. Pero bueno, ya les di las orientaciones. Entonces, como les dije, aquí ven que determiné FS primero, que es el que le doy Start y no se mueve. Uno solo hace que un punto 1 grado es el que hace que se mueva. ¿Sabían ustedes que también puede ser que un edificio se derrumbe con punto 1 grado? Si el sismo es muy fuerte, eso vale, no le vale nada. Aparte de eso, no, vamos a bajarle un saquito de cemento a ese concreto. De eso ha sucedido, por lo menos en zona, por lo menos yo que me gusta Chile y o sea, a veces hubo una vez un terremoto por allá por Valparaíso, Concepción, zona sur de Chile, y hubo un sismo que yo vi en TV Chile, en las noticias de TV Chile, se derribó en la ciudad de Concepción, en la segunda, tercera región de Chile. Son 16 regiones que tiene Chile, o sea, 16 provincias. Un edificio de 14 pisos se derrumbó y otros edificios de 5 pisos, todos eran de apartamentos. Y qué casualidad que los que habían, era una sola empresa que había construido esos edificios. O sea, eran bajo una constructora de esos, tanto el de 14 como el de los 5 pisos de apartamento. Se cayeron, se derrumbaron. Se murieron un poco de personas. ¿Usted qué cree que hicieron? Primero, a los ingenieros civiles les aplicaron una sanción de cadena perpetua y sin derecho ni siquiera, porque a veces, bueno, te ponen preso, pero te dejan trabajar. No podías trabajar como ingeniero más nunca en la vida. O sea, eliminar la idoneidad. Dice. La empresa o sea, no podía seguir como empresa. ¿Por qué? A veces, ¿por qué? Porque un grado no es mucho, o punto 1 grado, punto 2, punto 3, eso no es nada. Yo seguía las noticias, ¿no? Y de repente di que la Universidad Tecnológica de Chile, la homóloga de la UTP Panamá, es la que, como aquí en Panamá, tiene que ver con esa estructura. Es los regentes, pues, de los formadores de ingenieros. Aunque hay también la Católica de Chile, también, así como la USMA aquí en Panamá también forma ingenieros, inclusive civiles, igual que la Católica de Chile, que es una mega universidad bien grandísima, que tiene estadio de fútbol y todo, tiene equipo de fútbol profesional y todo. Bueno, la situación es que fue la Universidad Tecnológica de Chile que detectó mala calidad en el concreto. Pero bueno, ahí también hubo corrupción, porque me imagino que los inspectores que tenían también dejaron que las inspecciones no se dieran para que... Bueno, la situación es, nada más, estoy haciendo el cuento muy largo, es por el hecho de que a veces... Pero acá, bueno, en la parte cinética, como ya se mueve para que dé un poco o inclusive yo puedo buscarlo a que más o menos el valor del ángulo que me dé bastante, esa es otra, ¿no? Se las digo también, que me dé más o menos para que el error sea mínimo. ¿Sí?
porque si pongo un 60, por ejemplo, de repente el valor experimental va a ser, vamos a decir, más pequeño que esto y va a ser el error más grande. Entonces quiere decir que me alejé demasiado con el ángulo que utilicé, por ejemplo. Pero bueno, esas serían en función de las indicaciones. Así más o menos. Como ven, ahí enseguida aparece FK. Y empieza a moverse. Y lógico que por el punto 6, la aceleración va paulatinamente a su velocidad, ¿no? Para que se vea también lo de respecto del movimiento uniformemente acelerado. Así más o menos. No sé si tienen alguna pregunta. Miren que cuero y madera tienen los mismos coeficientes. Pero igual, donde dice materiales, o si quiere, coge uno de los dos. Y nada más usan 6 de los que están aquí que se pueden. Porque ya, como les dije, otra cosita es que, por lo menos, yo trato de poner punto 25 en el cinético de vidrio madera. Aquí es punto 2, el estático, ¿no? Pero acá el cinético, tengo que darle reset, ahora sí, reset, tampoco. Que dice como que no funde. Ahí el detallito ese es que todo esto tengo que buscarlo cada vez que cambio de material, tengo que buscarlo, no es que ya sea así, esa es otra cosa. Ahí para que se dieran cuenta. No, con uno que encuentre, no quiero decir que con ese mismo voy a seguir ese mismo ángulo, tengo que buscarlo para lo que podría dejar esta fuerza no me la use en 35, úseme otra, 40, 45, otra, este es mayor, ¿no? 45 newton de esta tensión. O sea, pueden, para tratar de recrear los valores punto 3, punto 2, creo que, bueno, acá también se ajustan, vamos a ver, se ajustan de acuerdo a lo punto 3, punto 2. Punto 3 casi está entre vidrio, madera y caucho, cemento húmedo, concreto húmedo. Punto 3 y punto 25 se pasa acá un poquito del teórico en la parte cinética. Esto de acá arriba, como dije, no se pueden poner porque, como ven, el simulador no tiene graduado aquí en orden de la centésima. Esa es otra que también de repente van a tener que poder hacer menos. Punto 5, punto 2, ese sí. Es que están como casados. O va a depender del ángulo, va a depender de la tensión y va a depender de la masa.
tienen que hacer un trabajito ahí de probar cuál es para cada caso. Punto 5, porque aquí estaba punto 5 y punto 4, ¿verdad? Entonces, pero era con, ¿cuánto era? 30 grados. O sea, que hay que buscar los valores adecuados para que pueda recrear la. Por suerte no hay que medir tiempo, sino que hay que tener paciencia en la vida. ¿No? O sea, buscar todo, ajustarlo para poder encontrarlo a más o menos recrear lo que está aquí en esta tabla. Encontrar caucho madera, por ejemplo, punto 7, punto 6. O sea, que para cada material tienen que tratar de ajustarlo a que, entonces, o sea, que no están así. Por eso pueden hacer de más o menos 6 materiales de lo que están aquí. Y buscando que les dé estos valores allá en el simulador. Aquí. Pero todo eso, como les dije, tienen que buscar con todo esto para que entonces encuentren esta relación de coeficiente de fricción estático con el coeficiente de fricción cinética. Ok, ¿alguna pregunta? Bueno. Y bueno, recuerden que tienen que utilizar la tabla esta de resultados. Esto es lo que tenía en el Multilog Pro, que pretendemos regresar a, bueno, este año pues tendríamos regresar a ese sistema también de usar las computadoras con el programa Multilog Pro o otro que tuviera más actualizado, aunque debe existir ese mismo todavía. Y con los sensores. Se ven la figura. Sensores. En el montaje se utilizan sensores. Aquí de un sensor. Este sensor, digo, aquí está el sensor de fuerza. Entre piezas de diferentes materiales. Eso era ya, pues. Y el Multilog Pro, que es el que almacenaba la data. En este caso, se iba a utilizar ¿cómo es? Las laptops. Y de ahí ustedes llevaban una memoria y descargaban los resultados. Se lo llevaban. El único problema de las memorias es que llenaban de virus. No sé cómo íbamos a resolver eso, pero que por eso colapsaron, porque cómo llenaron de malware y virus. Ya existía en el mundo, existe en el mundo de las computadoras el coronavirus virtual de la informática. Sí, una vez el Melissa, ¿cómo se llama? Un virus que hizo un filipino. Imagínense que llegó a las computadoras del Pentágono, nada menos y nada más. Bueno, entonces, si no hay preguntas, eso sería todo, amigos. ¿Cuántos llegaron? No están llegando.
Nuevamente 11. Dos. Wow. Cuando están en segundo y tercer grado, piden es que les den clase. Eso fue lo que dijeron en la reunión. El profesor entonces de civil, por ejemplo, le mandaban las vainas por correo. No le hacían clase virtual y estaban... Bueno, entonces, si no hay preguntas, sería todo, amigos, y nos vemos entonces. Ya nos quedan, Estela, las 9, nos quedan 10, 11, de repente 2 o 3, si acaso, programados de lo que tengo aquí, como 2. Experiencias más y listo. Terminó la fase de experiencia virtual. Luego eso vendría entonces, ya se está acercando el parcial. Entonces esos cálculos les conviene, porque el examen, el parcial de laboratorio es de problema. Bien, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Si no, bueno, hasta la próxima. Que pasen buenas. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.